Mi hermana se burló de mí. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Ah, cierto, no tienes ninguno. Mis padres se rieron, así que dije, ¿y dónde está su dinero? Ah, cierto, yo los he estado manteniendo. Hasta hoy. La mesa quedó en silencio. Y esa fue la noche en que todo cambió. Mi nombre es Sofía García. Tengo 32 años y vivo en la Ciudad de México. Mi hermana, Camila, levantó su copa de vino. Estábamos en la comida dominical, la misma comida que teníamos cada semana, en la misma mesa que yo había estado pagando. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que usaba justo antes de atacar. Por Sofía, dijo, con una voz que destilaba una falsa dulzura. Sus ojos se dirigieron a nuestros padres. Es que es tan claro como el día. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Ah, cierto. No tienes ninguno. La risa que siguió no fue un estruendo. Fue peor. Fue una risita baja y educada de mi madre, y una sonrisa socarrona de mi padre. Pensaban que era una broma inofensiva. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. Durante 7 años, yo había pagado sus cuentas. Había cubierto su hipoteca. Había salvado esta misma casa. Y ahora, sentada en su mesa, yo era el remate del chiste. Dejé mi cuchara. El pequeño tintineo contra el plato de cerámica fue el sonido más fuerte en la habitación. No levanté la voz. No lloré. Simplemente miré a mi hermana directamente a los ojos. ¿Dónde está tu dinero, Camila? Pregunté, con la voz perfectamente tranquila. Ah, cierto. Te he estado manteniendo. Hasta hoy. El silencio que se produjo no terminó esa noche. No fue un final, para nada. Fue el principio de todo lo que vino después. Pero antes de contarte cómo todo dio un vuelco, dale a me gusta y suscríbete. Deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? Mi nombre es Sofía García. Tengo 32 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento limpio y tranquilo en la Colonia Condesa, con vistas a un pequeño parque. Soy investigadora de experiencia de usuario, o UX. Es un buen trabajo. Significa que estudio cómo la gente usa sitios web y aplicaciones, y ayudo a que esas cosas sean más fáciles para ellos. Soy buena en mi trabajo porque soy buena encontrando problemas. Soy buena viendo patrones. Mi vida en la Ciudad de México es estable. Me despierto a las 6:30 de la mañana. Preparo café de grano de Chiapas. Me lo tomo mientras leo las noticias. Voy a clases de yoga 2 veces por semana. Tengo algunos buenos amigos. Salimos a cenar a la Roma o a Polanco. Hablamos de nuestros trabajos, de citas que salieron mal, o de una nueva serie que estamos viendo. Es una vida sencilla. Es la vida que yo construí. Pero la mitad de mi vida, la mitad que nadie en la CDMX ve, pertenece a mi familia en Toluca. Está a 1 hora al sur por la autopista, pero se siente como un mundo diferente. Mi familia consta de 3 personas. Mi madre, que se jubiló anticipadamente. Tuvo una cirugía de corazón hace 5 años. Fue un susto terrible. Se recuperó, pero nunca volvió a trabajar. Dice que el estrés sería demasiado. Mi padre, que se hace llamar consultor. Solía trabajar en ventas, pero fue despedido hace 7 años. Dijo que ya no quería trabajar para el hombre. Iba a empezar su propio negocio. Imprimió tarjetas de presentación. Todavía están en una caja en su oficina en casa. Espera llamadas que nunca llegan. Y mi hermana, Camila. Camila tiene 28 años. Es una influencer de moda. Esto significa que se toma fotos con ropa que a menudo pago yo. Las publica en internet. Tiene 5.000 seguidores. Me dice que eso no es suficiente para monetizar a gran escala. Dice que está una publicación viral del éxito. Todo esto comenzó hace 7 años, con mi padre, cuando perdió su trabajo. Yo acababa de conseguir mi primer gran ascenso.
Tenía 25 años. Estaba orgullosa. Fui a casa para contárselo. Mi madre estaba callada. Mi padre estaba en su sillón, mirando la televisión, aunque estaba apagada. Conseguí un ascenso, dije. Qué bien, Sofía, dijo mi madre, retorciéndose las manos. El banco llamó hoy. Llevamos 2 meses de retraso con la casa. Mi padre no me miró. Solo dijo, ya no valoran la experiencia. 30 años en el negocio y me echan por un chamaco. Los miré, vi el pánico en los ojos de mi madre, la vergüenza que irradiaba mi padre. Puedo ayudar, dije. Se suponía que sería solo por 1 mes o 2, hasta que papá se recuperara. Les envié dinero para la hipoteca, solo esa vez. Luego, 1 mes después, fueron las facturas de la luz y el agua, después el pago del coche. El negocio de consultoría de mi padre necesitaba una página web. Eso era un gasto de empresa. Luego mi madre enfermó. La cirugía de corazón fue aterradora. Todos nos sentamos en la sala de espera del hospital. Camila lloraba en su teléfono, haciéndose selfies de sus lágrimas y publicándolas con un texto sobre la familia. Mi padre simplemente parecía viejo. Yo fui la que habló con los médicos. Fui la que firmó los formularios. Y fui la que vio las facturas. El seguro de gastos médicos mayores no lo cubría todo. Ni de lejos. ¿Qué hacemos, mija? Susurró mi madre, su mano frágil en la mía. No te preocupes, dije. Yo me encargo. Así que pedí un préstamo y configuré un pago recurrente. Mi fondo de apoyo familiar. Camila fue la última pieza. Había dejado la universidad. Dijo que sofocaba su creatividad. Volvió a casa. Iba a ser estilista, diseñadora, influencer. Su vida era una serie de pequeñas y costosas emergencias. Oye, hermanita, ¿puedes ayudarme solo esta vez? Se me venció el seguro del coche. Sophie, necesito una laptop nueva. La mía es demasiado lenta para mi software de edición. Es para mi carrera. Oye, ¿puedes hacerme una transferencia? Tengo que pagar la renta. Papá dijo que tú lo cubrirías. Ella no vivía en casa, por supuesto. Tenía un departamento de moda en Metepec. Yo no entendía cómo podía permitírselo. Luego miré mis estados de cuenta y me di cuenta de que era yo quien se lo permitía. Durante 7 años, mantuve este sistema en funcionamiento. Me decía a mí misma que eso era lo que hacen las buenas hijas, lo que hacen las buenas hermanas. Somos una familia. Nos apoyamos mutuamente. Pero el apoyo siempre iba en una sola dirección. Yo trabajaba. Ellos gastaban. Yo ahorraba. Ellos tomaban. Me convertí en la estable, la responsable. Así me llamaban. Sofía es tan responsable. No sonaba como un cumplido. Sonaba como un cargo. Sonaba como una jaula. Dejé de tener citas. ¿Cómo podía meter a alguien en esto? ¿Cómo podía explicar que mi sueldo no era mío? Que tenía 32 años, pero seguía atada a la casa de mi familia, a las deudas de mi familia, a las decisiones de mi familia. Siempre estás trabajando, me decía mi amiga Daniela en la ciudad. Necesitas divertirte un poco. Simplemente estoy ocupada, decía yo. Estaba ocupada. Estaba ocupada sosteniendo el suelo para que toda mi familia pudiera bailar sobre él. Vivía en mi departamento limpio y tranquilo, pero nunca estaba realmente allí. Siempre estaba en Toluca, en mi cabeza. Estaba revisando mi cuenta bancaria. Estaba esperando el siguiente mensaje, la siguiente llamada, el siguiente solo esta vez. Solía pensar que eso era el amor. Mantener las luces encendidas, evitar que todos se ahogaran. Pero mientras conducía a esas comidas de domingo, semana tras semana, empecé a darme cuenta de la verdad. Yo no los estaba salvando de ahogarse. Yo era el agua, y era el barco, y era la que los sacaba a flote una y otra vez. Y era la única que nadaba. El viaje a Toluca siempre era igual.
Salía de mi tranquila colonia en la CDMX, me metía en la autopista México-Toluca y sentía cómo se me apretaba un nudo en el estómago. El viaje duraba 1 hora si el tráfico era bueno. Nunca era bueno. Me daba demasiado tiempo para pensar. Pensaba en la semana, en las facturas que había pagado, en los mensajes que ignoré y en los que respondí. Mamá, ¿puedes recoger mi receta? Y la de la cara, la que funciona. Papá, hoy tuve una buena llamada. Las cosas pintan bien. Por cierto, vence la factura del gas. ¿Camila? Dios mío, mi coche hace un ruido raro. ¿Puedo usar tu seguro de asistencia en carretera? Me decía a mí misma que fuera amable, que fuera paciente. Eran mi familia. Este era mi deber. Pero se sentía menos como un deber y más como una condena. Llegaba a la casa donde crecí. La pintura se estaba descascarando en algunos sitios. Me había hecho una nota mental para arreglarlo. Pagué un techo nuevo hace 2 años. Usaba mi vieja llave. La casa siempre olía igual, un vago aroma al perfume floral de mi madre, a café viejo y al limpiador de pino que mi padre usaba en los suelos. «Ya está aquí Sofía», gritaba mi madre desde la sala. Entraba. Ella estaría en el sofá, viendo un programa de remodelaciones. Mi padre estaría en su sillón, leyendo el periódico o fingiendo hacerlo. Camila estaría en la mesa de la cocina, con el teléfono en alto, haciéndole una foto a su comida o a su cara. «Hola», decía yo. «Llegas tarde», decía Camila, sin levantar la vista. «Tráfico», murmuraba. Siempre traía algo. Una botella de buen vino, un postre de una pastelería buena. Lo ponía en la encimera. Entonces comenzaba el ritual. Me acercaba a mi madre. «¿Cómo te sientes, mamá? ¿Cómo está tu corazón?» «Oh, ya sabes», decía ella con un pequeño y valiente suspiro. «¿Cansada? La nueva medicina me deja tan cansada. Y es tan cara». Era mi señal. «No te preocupes por eso, mamá. Yo me encargo». Luego iba a mi padre. «¿Qué tal el trabajo, papá?» «Prometedor», decía, doblando el periódico. «Tengo un gran cliente a punto de picar. Un pez gordo. Solo necesito consentirlo un poco. Estas cosas llevan tiempo y dinero». Mi señal de nuevo. «Bueno, avísame si necesitas algo». «Esa es mi chica», decía él, dándome una palmada en el hombro. Luego iba a Camila. «¿Qué hay de nuevo?» «Uf, mi vida», suspiraba ella, como si fuera una gran carga. Esta marca quería hacer una colaboración, pero solo me ofrecían producto gratis. Y yo en plan, ¿sabes quién soy? Merezco que me paguen. ¿Es tan difícil? Suena duro, decía yo. En fin, decía ella, con los ojos iluminados. ¿Viste ese bolso nuevo en el que te etiqueté en Instagram? Mi cumpleaños es el mes que viene. Solo digo. Yo asentía. Sonreía. Y entonces empezaba a ayudar. Ponía la mesa. Ayudaba a mi madre a llevar la comida. Ella siempre hacía lo mismo. Pollo rostizado, arroz rojo, ensalada de nopales. Nos sentábamos. Yo escuchaba. Hablaban de sus vidas, de sus problemas, de su próximo gran proyecto. Mi padre hablaba de la llamada de consultoría que estaba al caer. Mi madre hablaba de las facturas de sus medicamentos, de los vecinos, y de un nuevo médico que quería ver. Camila hablaba de sus eventos, de sus seguidores, y de algún drama con otra influencer. Nunca me preguntaban por mí. No de verdad. A veces lo intentaba. Intentaba compartir un trozo de mi vida. El proyecto de mi equipo acaba de lanzarse, dije una noche. Fue un gran éxito. Mi jefe está hablando de un ascenso. Oh, qué bien, cariño, dijo mi madre, pasando el arroz. ¿Te he dicho que el techo del cuarto de invitados vuelve a tener goteras? Creo que la empresa que contrataste hizo un mal trabajo. Me encogía. Mis buenas noticias parecían pequeñas. Parecían egoístas.
Otra vez dije, estaba pensando en hacer un viaje, quizá a Oaxaca. Mi padre bufó. ¡Qué bien! Malgastando dinero en un viaje cuando tu familia apenas llega a fin de mes. No es. Empecé. Tengo mis propios ahorros. ¿Ahorros? Se rió Camila. ¿Qué es eso? Deberías invertir ese dinero en mí, Sophie. Una cámara nueva cambiaría toda mi carrera. Después de comer, siempre lavaba los platos. Mi madre decía que le palpitaba el corazón. Mi padre tenía que revisar sus correos. A Camila se le estaban secando las uñas. Así que me quedaba de pie en el fregadero, el mismo fregadero en el que había estado toda mi vida. Lavaba los platos. Los escuchaba reír en la otra habitación. Eran un círculo completo. Yo siempre estaba fuera, mirando hacia adentro. La casa estaba llena de fotos. En la repisa de la chimenea, en las paredes, por el pasillo. Las coronas de los concursos de belleza de Camila. Fue la pequeña Miss Toluca a los 6 años. La graduación de preparatoria de Camila. Camila en un evento de moda, posando. Papá dándole la mano a algún político local. Mamá y papá el día de su boda. No había ni una sola foto mía. No sola. Estaba en las grandes fotos familiares, claro. De pie en un extremo, sonriendo. Pero no había ninguna foto de la graduación universitaria de Sofía, ni del primer departamento de Sofía, nada. Era como si mi vida, mi éxito, solo existiera para alimentar los suyos. Cuando terminaba con los platos, me secaba las manos. Cogía mi bolso. Es hora de irse, decía. ¿Ya? Decía mi madre, sorprendida, como si hubiera olvidado que yo estaba allí. Mi padre me acompañaba a la puerta. Ponía su mano en mi hombro. Esta era la peor parte. Gracias por mantener las cosas estables, Sofía, decía, su voz baja y seria. Eres una buena chica. Eres la fuerte. Contamos contigo. Yo asentía. Lo sé, papá. Me subía a mi coche. Conducía de vuelta a la Ciudad de México en la oscuridad. Me decía a mí misma que era amor. Me decía a mí misma que era familia. Pero al entrar en mi propio y silencioso estacionamiento, sabía la verdad. No era amor. Era culpa. Era obligación. Era el patrón para el que me habían entrenado. Y cada domingo, volvía a caer en él. Ese domingo se sintió diferente. El pavor comenzó más temprano. Me despertó. El aire en la ciudad era claro y frío, pero yo sentía una pesadez. Era el 1 del mes. El día en que salía el pago de la renta de mi departamento, y el día en que salía la transferencia de apoyo familiar. Este mes era mayor. Camila tuvo reparaciones de emergencia en el coche. La licencia de negocio de mi padre necesitaba ser renovada. El copago de mi madre había subido. Tuve que sacar dinero de mis ahorros. Mis ahorros de verdad, el fondo para Oaxaca. El fondo estaba casi vacío. Cuando me subí al coche, no me sentía paciente. No me sentía amable. Solo me sentía cansada. Un cansancio profundo, en mis huesos, de 7 años. Conduje hasta Toluca. Escuché un podcast sobre cómo crear buenos hábitos. Parecía una broma. Entré en la casa. El olor a café viejo y pollo rostizado me golpeó. Se me encogió el estómago. Ya está aquí, anunció mi madre. Camila estaba en la encimera de la cocina, intentando encontrar el ángulo perfecto para una selfie con el vino que acababa de traer. Esto está bueno, Sophie, dijo. No a mí, sino a su teléfono. Mi hermana tiene muy buen gusto, y publicó el vídeo. Mi padre estaba en su silla. Sophie, mucho tráfico. Estuvo bien, dije. Dejé mi bolso. La comida fue como siempre. Mi madre se quejó de los vecinos. Mi padre habló de un nuevo y prometedor campo de golf que había visitado, lo que él llamaba hacer contactos. Yo estaba callada.
Solo comí mi pollo. Jugueteé con el arroz en mi plato. Estás callada, dijo mi madre, con el ceño fruncido. ¿Te encuentras bien, cariño? Estoy bien, dije. Solo cansada. Camila se rió. No levantó la vista de su teléfono. ¿Cansada de qué? ¿De tu trabajo aburrido? ¿De tu vida aburrida? Camila, sé amable, dijo mi madre. Pero estaba sonriendo. ¿Qué? Dijo Camila, mirándome por fin. Es verdad. Deberías venir a uno de mis eventos. Siempre estás trabajando. Esa es una buena idea, Camila, intervino mi madre. Sofía, necesitas salir más. Quizás si por fin conozcas a alguien. Sí, dijo Camila, su voz afilada. Estaba disfrutando esto. Tenía público. Yo solo miraba mi plato. Pero entonces, Camila continuó, ¿a quién llevarías? No es que tengas a nadie. Podía sentir los ojos de mi padre sobre mí. Estaba sonriendo con suficiencia, esperando el remate. Mi hermana, Camila, levantó su copa de vino. La que yo pagué. Por Sofía, dijo, su voz destilando una falsa dulzura. Es que es tan claro como el día. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Ah, cierto. No tienes ninguno. ¿La risa? No fue un estruendo. Fue peor. Fue una risita baja y educada de mi madre. Un pequeño resoplido de aire de mi padre. Les pareció divertido. Pensaron que era ingeniosa. Mi tenedor estaba en mi mano, a medio camino de mi boca. Se detuvo. Todo se detuvo. El podcast que había escuchado. Creando buenos hábitos. La cuenta bancaria. El fondo vacío para Oaxaca. Los 7 años. 7 años. Todo se derrumbó en ese pequeño y silencioso momento. No era una hija. No era una hermana. Era un cajero automático. Y era el remate del chiste. Dejé la cuchara en el plato. El tintineo fue pequeño, pero cortó el aire de la habitación. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Mi padre se enderezó un poco. La sonrisa socarrona de Camila simplemente quedó suspendida en el aire. No grité. No lloré. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente miré a mi hermana directamente a los ojos. ¿Dónde está tu dinero, Camila? Pregunté. Su rostro vaciló. ¿Qué? Tu dinero, repetí, mi voz perfectamente tranquila y firme. ¿Para tu renta, tu coche, tu ropa, tu teléfono? ¿Dónde está? Giré la cabeza ligeramente. Miré a mi madre. Miré a mi padre. Ah, cierto, dije. Mi voz, tan clara como una campana. Los he estado manteniendo, a todos ustedes. Volví a mirar a Camila. Hasta hoy. El silencio que cayó no fue como otros silencios. Era pesado. Era denso. Estaba lleno de todas las palabras que nunca había dicho. La boca de Camila se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Su cara estaba blanca. Mi madre se llevó la mano al pecho. Sofía, ¿qué cosa tan terrible has dicho? ¿Lo es? Pregunté, todavía mirando a Camila. ¿Acaso no es verdad? Un momento, dijo mi padre, adoptando su voz de consultor. La voz del juez. ¿Estás molesta? No lo dices en serio. Digo cada palabra, dije. Sofía, la voz de mi padre se endureció. Pídele perdón a tu hermana. Lo miré. Al hombre que había estado manteniendo durante 7 años. Al hombre que sonrió con suficiencia cuando me insultaron. No, dije. Me levanté. Mi silla raspó contra el suelo de madera. El sonido fue violento. He terminado, dije. No especifiqué con qué había terminado. No era necesario.
Había terminado con la comida. Había terminado con el viaje. Había terminado con los insultos. Había terminado con las facturas. Simplemente, había terminado. Sofía, siéntate, ordenó mi padre. Recogí mi bolso. No te atrevas a darme la espalda, dijo, su voz subiendo de tono. No puedes hacer esto, Sophie. Chilló Camila finalmente. Tengo que pagar la renta. La miré. Eso suena a un problema tuyo, Camila. No a un problema mío. Sofía, lloró mi madre. Lágrimas de verdad esta vez. Tu familia, después de todo lo que hemos hecho por ti. Me detuve en la puerta. Los miré, a los tres. Sus rostros eran una mezcla de conmoción, ira y, por primera vez, miedo. ¿Qué han hecho por mí? Pregunté. ¿Qué han hecho por mí últimamente? Aparte de tomar. Nadie respondió. Abrí la puerta principal. Estás cometiendo un gran error, gritó mi padre. Salí. No di un portazo. Simplemente la cerré, en silencio, con firmeza. Era el comienzo de todo. El viaje de vuelta a la Ciudad de México fue borroso. La autopista era solo una cinta de luces rojas y blancas. Empezó a llover, emborronando el mundo fuera de mi coche. Pero por dentro, yo estaba perfectamente quieta. No lloraba. No temblaba. No sentía nada. Y luego lo sentí todo. Fue como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 7 años, y finalmente, la hubiera soltado. La puñalada de Camila, ¿dónde están tu esposo y tus hijos? La risa de mis padres. Mi propia voz, hasta hoy. Se repetía en mi cabeza una y otra vez. Una parte de mí gritaba, vuelve. Pide perdón. Arréglalo. Lo has arruinado todo. Esa era la parte que ellos construyeron. La buena hija, la estable. Pero otra parte de mí, una parte que era pequeña y silenciosa y que había estado hambrienta durante años, susurraba, eres libre. Cuando llegué a mi departamento, no encendí las luces. Me quedé de pie en la oscuridad, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. La lluvia corría por el cristal. Mi departamento limpio, tranquilo y seguro, el lugar que pagaba con el dinero que ganaba, en el trabajo en el que era buena. Esta era mi vida, y la había estado regalando, trozo a trozo, a gente que ni siquiera me veía, a gente que se reía de mí. La ira llegó entonces. Era una ira fría y limpia. No una ira caliente y gritona. Era la ira de los hechos. La ira de los números. Fui a mi escritorio. Encendí la lámpara. No solo fui a la web de mi banco. Fui al archivador. Tenía un folder. Estaba etiquetado como familia. Lo había guardado para los impuestos. Eso es lo que me decía a mí misma. Pero sabía la verdadera razón. Lo guardaba para algún día. Lo guardaba para esta noche. Lo saqué. Era grueso. Esparcí los papeles sobre mi escritorio. 7 años. Estados de cuenta, estados de tarjeta de crédito que había pagado, copias de cheques, recibos de transferencias. Cogí un bloc de notas y un bolígrafo. Y empecé a sumar. Yo era investigadora. Era buena encontrando patrones. Los pagos de la hipoteca de la casa de Toluca. Unos 15.000 pesos al mes. Total, más de 720.000 pesos. El negocio de consultoría de mi padre, 35.000 por la web, 10.000 por la membresía del club de golf para hacer contactos, más de 100.000 en fondos iniciales, que simplemente desaparecieron. Total, 150.000 pesos. Las facturas médicas de mi madre, los copagos, los tratamientos holísticos que quería probar y que el seguro no cubría. Total, 200.000 pesos. ¿Y Camila? Ay, Camila. Su renta, 12.000 al mes durante 2 años, 288.000. Las reparaciones de su coche, 60.000. Su laptop para editar, 35.000.
Los costes de eventos y las inversiones de carrera, 70.000. ¿Y los pequeños? ¿Los puedes transferirme 1.000 para gasolina? Los necesito hacer la compra, Sophie, mi factura del celular. Dejé de sumar los pequeños. Era demasiado. Me quedé sentada, mirando los números. Sumé los grandes. 1.500.000 pesos. 1.500.000 pesos. Podría haberme comprado un coche nuevo. Podría haber dado el enganche para un departamento más grande. Podría haber ido a Oaxaca 10 veces. Podría haber tenido ahorros, un futuro. Se me cortó la respiración. Les había dado 1.500.000 pesos. Y a cambio, se reían de mí por estar sola. La ironía era tan afilada que dolía. Estaba sola por ellos. Estaba sola porque me habían desangrado. Se habían llevado mi tiempo, mi dinero y mi energía. No quedaba nada para nadie más. No quedaba nada para mí. Abrí mi laptop. La pantalla brillaba en la habitación oscura. Entré en mi banco. Mi cuenta de cheques estaba baja. La transferencia de apoyo familiar había salido esa mañana. Hice clic en la pestaña de transferencias. Vi la línea, transferencia programada, apoyo familiar. Estaba programada para el 1 de cada mes. Por 15.000. Era aparte de todo lo demás. Era el dinero de la hipoteca, la base. Me temblaba la mano. Pensé en mi madre, en su corazón. Pensé en mi padre, en su orgullo. Pensé en Camila, en su desamparo. No puedes hacerle esto a tu familia, después de todo lo que hemos hecho por ti, estás cometiendo un gran error. Mi dedo se cernía sobre el ratón. Entonces lo oí de nuevo. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Ah, cierto. Y la risa silenciosa, educada y cruel. Hice clic en el botón de gestionar. Hice clic en cancelar transferencia programada. Apareció una pequeña ventana en la pantalla. Tenía un diseño simple y limpio. Yo habría hecho el botón de otro color. ¿Estás segura de que quieres cancelar esta transferencia? 7 años. 1.500.000 pesos. ¿La risa? Moví el cursor. Hice clic en sí. La pantalla se actualizó. La línea había desaparecido. Fue solo un clic. Fue lo más silencioso que había hecho nunca. Pero se sintió como si una bomba hubiera estallado. Se sintió como cortar el cordón que me había estrangulado durante años. Cerré la laptop. Me senté en mi escritorio, rodeada de las facturas. La prueba. La lluvia había parado. La ciudad estaba en silencio. Por primera vez, mi departamento no se sentía como una parada de descanso. No se sentía como un lugar temporal para dormir antes de volver a mi vida real, a mi verdadero trabajo de mantenerlos. Se sentía como un hogar. Me levanté. Fui a la ventana. Miré mi reflejo en el cristal. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía a mí. No se parecía a la buena hija. No parecía estable. Parecía libre. El lunes después de esa comida fue el día más largo de mi vida. Me desperté antes de que sonara la alarma. Por un segundo maravilloso, no sentí nada, solo la luz gris de la Ciudad de México en mi habitación. Entonces, mi teléfono en la mesita de noche vibró. Eran las 6:01 de la mañana. El nudo en mi estómago había vuelto. Sabía, simplemente sabía lo que era. Era el 1 del mes, el día en que el pago de la hipoteca debía hacerse efectivo. El pago que había cancelado. Miré el teléfono. Era un rectángulo negro. Se sentía como una bomba. Me dije, no mires. Levántate. Haz café. Ve a yoga. Pero no pude. Estaba paralizada. El teléfono vibró de nuevo, y de nuevo. Una rápida serie de mensajes. Finalmente, lo cogí. La pantalla brillaba en la habitación oscura. El primer mensaje era de mi madre.
Llegó a las 6:01 de la mañana. Mamá, cariño, ¿ha pasado algo? El pago de la hipoteca no se ha realizado. El banco acaba de enviar una alerta. Seguro que es un error. Llámame, cielo. La palabra que usaba cuando quería algo. El seguro que es un error era una prueba. Me estaba dando la oportunidad de arreglarlo, de disculparme, de volver a como eran las cosas. Mis dedos no se movieron. El segundo mensaje era de mi padre. A las 6:05 de la mañana. Papá, olvidaste la transferencia de la casa. Eso era todo. Solo 5 palabras. Sin saludo. Sin por favor. Solo una orden. Olvidaste. Como si fuera una niña que había olvidado sacar la basura. El puro y sin filtros derecho que se atribuía me revolvió el estómago. No estaba preocupado. Estaba molesto. Le había causado una molestia. El tercer mensaje era de Camila. A las 7:10 de la mañana. Camila, tengo que pagar la renta. ¿Puedes hacerme una transferencia? El casero se está poniendo pesado. Ella ni siquiera lo sabía. No tenía ni idea de lo que había pasado en la comida. Debía haber estado con su teléfono, o simplemente no le importaba. Era completa, feliz y egoístamente inconsciente. Solo seguía su propio patrón. Es día 1, hora de escribir a Sophie. Dejé el teléfono. Me levanté de la cama. Fui a la cocina. Hice mi café. Observé el agua gotear a través del filtro. Gota, gota, gota. Mi teléfono empezó a sonar. El identificador de llamadas decía, mamá. Dejé que sonara. Un tono. 2 tonos. 3. Saltó el buzón de voz. Me temblaba ligeramente la mano. Agarré mi taza de café. La cerámica estaba caliente. Yo era la estable. Tenía que ser estable ahora. Sonó de nuevo. Papá. Dejé que sonara. Saltó el buzón de voz. Sonó de nuevo. ¿Camila? Lo silencié. No quería oír el sonido. Fui y me di una ducha. Dejé que el agua caliente corriera por mi espalda. Intentaba lavarme la culpa. Tienes 32 años, me dije. No eres una niña. No has hecho nada malo. Pero mi corazón latía con fuerza. Me vestí para el trabajo. Me puse una chaqueta gris. Me puse rímel. Me miré en el espejo. Estaba pálida. Parecía un fantasma. Revisé mi teléfono antes de irme. Era un muro de notificaciones. Mamá, Sofía, esto no es gracioso. Tienes que llamar al banco. ¿Y si perdemos la casa? Mamá, ¿estás enfadada por lo que dijo Camila? Solo estaba bromeando. Estás siendo demasiado sensible. Papá, no voy a jugar a este juego. Tienes 1 hora para arreglar esto, Sofía. 1 hora. Camila, Sophie, hola. Necesito el dinero. ¿Es en serio? Camila, ¿por qué me estás ignorando? Le quité el sonido. Puse el teléfono en mi bolso. Fui a trabajar. Me senté en el metrobús. Miré por la ventana. Todo el mundo parecía tan normal. Simplemente iban a sus trabajos. No sabían que acababa de hacer estallar mi vida entera. En mi escritorio, intenté concentrarme. Tenía un informe que entregar. Abrí el archivo. Las palabras parecían no tener sentido. Había puesto mi teléfono en no molestar, pero podía ver la pantalla iluminarse por el rabillo del ojo. Se iluminaba cada 30 segundos. Mensajes, llamadas perdidas, correos de voz. No pude soportarlo. Puse el teléfono en el cajón de mi escritorio. Sobreviví a la mañana. A la hora de comer, no comí. Salí a caminar. Finalmente, revisé el cajón. El tono había cambiado.
La mañana había sido de confusión. La tarde era de pánico. Por la noche, sería ira. Tenía 10 llamadas perdidas de mi madre, 8 de mi padre, 12 de Camila. Tenía mensajes de voz. Me puse los auriculares. Le di a reproducir. La voz de mi madre fue la primera. Era aguda, fina y húmeda. Sofía, ¿cómo has podido? Después de todo. Tu padre está. Está destrozado. Nos estás haciendo daño. Estás haciendo daño a tu madre. ¿Es eso lo que quieres, hacer daño a tu madre? Estás siendo cruel. Simplemente cruel. Lo borré. La voz de mi padre fue la siguiente. Era un gruñido bajo. Contesta este teléfono. Contéstalo ahora mismo. ¿Me oyes? No sé qué crees que estás haciendo, pero esta pequeña payasada se ha acabado. Vas a llamarnos. Vas a disculparte. Y vas a enviar el dinero. Esto no es una petición. Es tu familia. Lo borré. La voz de Camila era un chillido. Sophie, ¿es en serio? Mi casero me va a matar. Me está enviando mensajes. ¿Qué se supone que debo decirle? No puedes simplemente hacer esto. Me estás arruinando la vida. Lo borré. Luego cometí el error de mirar los mensajes. La ira había llegado. Papá, hija malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te criamos. Te alimentamos. Nos lo debes. Mamá, tienes un buen trabajo gracias a nosotros. Apoyamos tus sueños. Camila, espero que estés contenta. Voy a quedarme sin casa por tu culpa. Los leí. Mi pulgar estaba entumecido. Nos lo debes. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué habían hecho? Habían hecho su trabajo básico como padres. Me habían alimentado y puesto un techo sobre mi cabeza hasta los 18 años. Y por eso, se suponía que debía pagarles el resto de mi vida. ¿Apoyamos tus sueños? Mi sueño era ir a la universidad. Conseguí becas. Pedí créditos educativos. Los créditos que todavía estaba pagando. No pagaron ni un centavo. No apoyaron mi sueño, simplemente no se interpusieron en su camino. Volví a mirar el mensaje de mi padre. Hija malagradecida. No dije nada. Me quedé sentada en mi escritorio, en mi oficina vacía. El personal de limpieza estaba pasando la aspiradora en el pasillo. No respondí a un solo mensaje. No contesté a una sola llamada. El silencio era mi única arma. Era la única respuesta que me quedaba. Fui a casa. Hice una cena sencilla. Vi una serie. Mi teléfono seguía iluminándose. Era una estrella moribunda, colapsando sobre sí misma. Hice una captura de pantalla del mensaje de mi madre. Hice una captura de pantalla del mensaje de mi padre. Hice una captura de pantalla del mensaje de Camila. Fui a mi computadora. Abrí el folder donde guardaba los recibos por 1.500.000 pesos. Creé un nuevo subfolder. Lo llamé Las consecuencias. Guardé las capturas de pantalla. Era investigadora. Sabía que tenías que guardar tus datos. Alguna parte de mí sabía que esto no era una pelea. Esto era una guerra. Y no había terminado. La semana que siguió fue silenciosa. Después de ese primer día de llamadas incesantes y mensajes furiosos, todo simplemente se detuvo. En muchos sentidos, fue peor. El silencio era ruidoso. Era pesado. Era el silencio de una respiración contenida. Era la calma antes de la tormenta. Fui a trabajar. Fui a yoga. Pagué mis propias facturas. Sentía que caminaba sobre la cuerda floja. Seguía esperando que cayera el otro zapato. Cayó el viernes por la noche. Un solo mensaje de texto. No era de uno de ellos. Era un mensaje de grupo. Papá, mamá,
Camila y yo. El mensaje era de mi padre. Papá, ven a casa el domingo. 5 de la tarde. Tenemos que hablar. No era una invitación. No era una disculpa. Era una citación. Tenemos que hablar. No quería decir hablar. Quería decir sermonear. Quería decir ponerte de nuevo en tu sitio. Mi primer instinto fue decir que no. Simplemente responder, estoy ocupada. O, no, gracias. O simplemente ignorarlo. Pero sabía que no podía. Si no iba, esto nunca terminaría. Seguirían enviando mensajes. Seguirían llamando. Podrían incluso aparecer en mi departamento. Tenía que ir. Tenía que enfrentarlos. Tenía que terminar esto en el lugar donde todo comenzó. Pasé todo el sábado preparándome. No fui a la peluquería. No me compré un nuevo traje de poder. Fui a mi escritorio. Abrí el folder llamado Familia. Imprimí cosas. Imprimí el estado de cuenta con la transferencia programada de apoyo familiar de 15.000 pesos. Imprimí el historial de transferencias para Camila. Imprimí las copias de los cheques que había escrito para el negocio de consultoría de mi padre. Imprimí los recibos de los tratamientos holísticos de mi madre. Lo puse todo en un simple folder de Manila. No lo etiqueté. Simplemente lo puse en mi bolso. Pasé el resto del día simplemente respirando. Le dije a mi amiga Daniela que estaba haciendo una limpieza a fondo. Lo estaba haciendo. El domingo, no temí el viaje. Esta vez no era la víctima. No era la buena hija. No era el cajero automático. Era solo Sofía, una mujer de 32 años yendo a una reunión. Conduje la hora hasta Toluca. No escuché un podcast. Solo escuché el sonido de la carretera. Llegué a la casa. La pintura seguía descascarada. Usé mi llave. Entré. El olor era el mismo. Café viejo y juicio. Estaban todos allí, dispuestos. Era un escenario. Mi padre estaba sentado en su gran sillón, la silla del juez. Mi madre estaba en el sofá, con las manos entrelazadas en su regazo. No me miraba. Solo se miraba las rodillas. Camila estaba en el otro extremo del sofá. Estaba mirando su teléfono. Fingía mirar. Era una actuación. Estoy tan aburrida. Esto no me afecta. Pero su pierna no paraba de moverse. Me quedé de pie en medio de la habitación. No me senté. Hola, dije. Mi padre señaló la silla vacía frente a él. Siéntate, Sofía. Estoy bien de pie, dije. Mi voz era tranquila. Ni siquiera tembló. Mi padre respiró hondo. Intentaba ser paciente. El patriarca razonable. Hemos tenido una semana difícil, dijo. ¿La hemos tenido? Pregunté. Mi semana estuvo bien. Tranquila, de hecho. Mi madre se estremeció. Camila dejó de mirar su teléfono. Tu madre, dijo mi padre, su voz bajando de tono, tiene una afección cardíaca. El estrés al que la has sometido. Es inaceptable. Mi madre levantó la vista. No podemos vivir así, Sofía. Somos una familia. Sé que lo somos, dije. Entonces, ¿por qué? Exigió mi padre. ¿Por qué dejar de ayudar ahora? Después de todos estos años. ¿Sabes por qué? Dije. Por una broma estúpida, bufó. Vas a destruir a tu familia por una broma. No fue una broma, dije. Fue la verdad. Fue la única cosa cierta que alguien ha dicho en esta casa en años. El rostro de mi padre se ensombreció. Esta tontería. Se acaba hoy. Vas a disculparte con tu madre. Vas a disculparte con tu hermana. Y vas a reactivar esa transferencia bancaria. Lo miré, a este hombre que pensaba que podía simplemente ordenarme.
No, dije. No. Repitió, como si nunca hubiera oído la palabra. No, dije de nuevo. No es ayuda si se espera. No es apoyo si se exige. Eso se llama obligación. La habitación estaba perfectamente quieta. Podía oír el tic-tac del reloj en la repisa. Camila soltó una risa corta y fea, una mueca de desdén. Vaya, dijo, levantando finalmente la vista de su teléfono. Alguien ha encontrado su carácter. Me volví hacia ella. Había estado esperando esto. Te burlas de mí, Camila, dije, mi voz todavía tranquila, pero has vivido de mí durante 7 años. Eres una mujer de 28 años y me has tenido pagando tu renta como si fuera tu segundo padre. Tú. Chilló ella, su cara enrojeciendo. ¿Basta? Rugió mi padre. Golpeó el brazo de su silla con el puño. No fue un golpe en la mesa, pero casi. Cuida tu tono. Siseo. Estás en mi casa y somos tus padres. Se levantó. Intentaba parecer grande, intimidante. No me moví. No me inmuté. Simplemente lo miré a los ojos. El respeto se gana, papá, dije. No se exige. El silencio después de mis palabras fue absoluto. El rostro de mi padre estaba rojo. Su boca estaba abierta, pero no salían palabras. Era un hombre que había estado al mando toda su vida, o al menos había fingido estarlo. Acababa de recibir un no de la única persona que nunca pensó que lo diría. Mi madre se balanceaba ligeramente en el sofá. Sofía, por favor, susurró. Pero fue Camila quien rompió el hechizo. Estaba furiosa. Estaba acorralada. Se levantó, con el teléfono en la mano como un arma. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros, verdad? Con tu gran trabajo en la Ciudad de México y tu departamento tranquilo, se mofó. No serías nada sin nosotros. Somos tu familia. Somos los únicos que te querrán siempre. Casi sonreí. Era tan patético, tan predecible. No, Camila, dije. La miré directamente a los ojos. No sería nada sin ustedes. Hice una pausa. Sería más rica. Metí la mano en mi bolso, el que había dejado a mis pies. Saqué el folder de Manila. Caminé hacia la mesa de centro, esa en la que mi madre siempre me decía que usara un portavasos. Dejé caer el folder sobre ella. El golpe del papel fue más fuerte que el grito de mi padre. ¿Qué es esto? Exigió mi padre. Tu tarea. Es mi investigación, dije. Camila, curiosa, lo cogió. Adelante, dije. Ábrelo. Abrió el cierre. Sacó el primer papel. Era el historial de transferencias. Su rostro pasó de rojo a blanco. ¿Qué es esto? Susurró. Eso, dije, es cada peso que te he enviado. Tu renta, tu coche, tu ropa, tus cafés. Todo está ahí. Miré a mi padre. La siguiente página es tu negocio de consultoría, los 150.000 pesos que necesitabas para empezar. Miré a mi madre. Y lo tuyo también está ahí, mamá. Los tratamientos holísticos que el seguro no cubría, los copagos de las recetas. Dejé que miraran. Dejé que vieran las páginas, los números. Lo sumé todo, dije, mi voz tan clara y fría como la lluvia de afuera. Dejé de contar las cosas pequeñas, la compra, la gasolina, los 500 pesos, solo hasta el viernes. Solo conté las cosas grandes. Me erguí. 1.500.000 pesos. Mi madre jadeó. Se llevó la mano al corazón. Esta vez, creo que era de verdad. Camila solo miraba, sin palabras. El rostro de mi padre era ilegible. Miraba los papeles. Miraba la prueba. Les di 1.500.000 pesos, dije. Y a cambio, se rieron en mi cara porque no tengo marido. Respiré hondo. Esta era la parte difícil. Pero, ¿saben qué?
Dije, no me importaba. De verdad que no. Yo era la estable. Era la buena hija. Mantenía las luces encendidas. Estaba haciendo mi trabajo. Hice una pausa. Hasta que la descripción del trabajo cambió. Volví a meter la mano en mi bolso. Saqué un papel más. Estaba doblado. No lo puse en la mesa. Me acerqué y se lo tendí a mi padre. No lo cogió. ¿Qué es? Dijo, con voz ronca. Es de mi banco, dije. Lo recibí hace 3 días. Después de que mi folder de consecuencias me diera que pensar, decidí revisar mi buró de crédito, solo para ser estable. Estaba mintiendo. El banco me había llamado por un pago atrasado. Es una notificación, dije. Sobre un préstamo con garantía hipotecaria. Mi madre dejó de balancearse. ¿Un préstamo? Uno, dije, que aparentemente CEO firmé hace 6 meses. Miré a mi padre a los ojos. Sacaste un préstamo sobre el valor de esta casa y falsificaste mi firma. El color se desvaneció por completo de su rostro. Parecía gris. ¿Eso? Eso es ridículo, balbuceó. Intentó reír. Es un error del banco. Un malentendido. Lo es. Dije. Porque el banco no está de acuerdo. Parecen pensar que es fraude. Desdoblé el papel. Le mostré la firma, su torpe e inestable intento de mi nombre. No sé quién te crees que eres, empezó, su voz subiendo, tratando de recuperar su poder. Sé exactamente quién soy, dije. Soy la persona a la que le has robado. ¿Sofía? Lloró mi madre, sus lágrimas finalmente brotando. Lágrimas reales y calientes. Nosotros. Solo lo hicimos para proteger la casa. Las tuberías. Iban a reventar. No queríamos molestarte. Estabas tan ocupada. La miré. Las lágrimas ensayadas. Las excusas ensayadas. No es que no me molestarais, mamá, dije. Me robasteis. No pensasteis. Miré de nuevo a mi padre. Contabas con que yo lo arreglaría. Contabas con que sería la buena hija y simplemente pagaría la factura. Nunca pensaste que me enteraría. Volví a doblar el papel. Este es el trato, dije. Tienen 30 días. No para devolverme el dinero. No quiero su dinero. No tienen dinero. Tienen 30 días para quitar mi nombre de ese préstamo, refinanciar, vender la casa. No me importa. Limpiarán mi nombre. Dejé que eso calara. ¿Y si no lo haces? Dijo mi padre, su voz una amenaza velada. Si no lo hacéis, dije, mi abogada presenta una denuncia por fraude en el Ministerio Público, y estará encantada de mostrarle a la policía este folder y todas las capturas de pantalla de esta semana. Silencio. Completo. Total. Hermoso silencio. Los tenía. Mi madre sollozaba abiertamente. Nosotros. No podemos. Nos quedaremos sin casa. Eso, dije, no es mi problema. Me giré. Caminé hacia la puerta principal. Mi mano estaba en el pomo. Contabais con que yo arreglaría esto, dije, de espaldas a ellos. Esta vez no. Salí. Cerré la puerta y no miré atrás. Las 2 semanas que siguieron fueron la verdadera prueba. Después de que me fui, esperaba más mensajes, más ira, más súplicas. No recibí nada. Fue un silencio total y ensordecedor. Les había dado un ultimátum. Había acusado a mi padre de un delito grave, y ahora, nada. Empecé a dudar de mí misma. ¿Me lo imaginé? ¿Fui demasiado lejos? ¿Simplemente me están ignorando? Había contratado a una abogada, solo una consulta al principio. Le había pagado un anticipo. Le di una copia del préstamo y la notificación del banco. Es una falsificación clara,
había dicho, su voz profesional. No lucharán contra esto. No pueden. Pero mi familia, ellos no eran racionales. Vivían de orgullo y excusas. Tenía miedo. Tenía miedo de que mi padre fuera lo suficientemente estúpido como para ver mi farol. Que realmente tuviera que presentar la denuncia, que tuviera que enviar a mi propio padre a la cárcel. ¿Tenía la fuerza para hacer eso? Pasé esas 2 semanas sin dormir. Me sentaba en mi ventana, viendo las luces de la ciudad. Bebí mucho té. Pensé en mi infancia. Intenté encontrar los buenos recuerdos. Una vez que mi padre me enseñó a andar en bicicleta. Una vez que mi madre me hizo sopa cuando estaba enferma. Pero todos los recuerdos estaban manchados. Eran simplemente actos normales de crianza. ¿Valían 1.500.000 pesos y una firma falsificada? La llamada llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Mi abogada. Sofía, dijo. Hola, dije. Tenía la boca seca. Está hecho. ¿Qué? Está hecho, dijo. El departamento de fraudes del banco lo contactó. No lo disputó. Admitió la falsificación para limpiarte. Tuvo que hacerlo. Al banco. No le gusta que le mientan. Tu nombre está limpio. El préstamo ya no es tu problema. Sostenía el teléfono. No podía hablar. Sofía. Estoy aquí, susurré. ¿Qué? ¿Qué les pasa a ellos? El banco está forzando la venta de la casa para cubrir el préstamo original y el nuevo. Tienen que pagar lo que deben. Pero eso no es tu problema. Eres libre. Tu buró de crédito está limpio. Eres libre. Colgué el teléfono. Me levanté de mi escritorio. Caminé hacia la gran ventana de mi oficina. Daba a la ciudad. Se había acabado. Simplemente, se había acabado. 7 años. El peso sobre mis hombros, el nudo en mi estómago, el pavor del 1 de mes. Había desaparecido. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí. Me sentía vacía. Pero era un vacío bueno. Era una página en blanco. Era una habitación que finalmente podía llenar con mis propias cosas. Esa noche, fui a casa. No abrí mi laptop para revisar mi cuenta bancaria. Me serví una copa de vino, uno bueno. Uno que había estado guardando. Me paré en la ventana de mi propio departamento. Vi las luces de los edificios de la ciudad brillar en la noche. Por los finales, le dije a la habitación vacía. Por los comienzos. Por la paz. Tomé mi primera respiración completa y real en 7 años. Al día siguiente, entré en Internet. Miré mi cuenta de ahorros, la que era solo mía. Reservé un vuelo. Oaxaca. No reembolsable. Por 2 semanas. Un mes después, estaba de vuelta. Estaba bronceada. Estaba descansada. Había aprendido a surfear, malamente, en la costa de Puerto Escondido. Iba en coche a casa de mi amiga Daniela para cenar. Su nuevo lugar estaba en un suburbio al norte de la ciudad. Tomé un giro equivocado. Me encontré en una calle que conocía. Me encontré conduciendo por mi antigua calle en Toluca. Me detuve. No pude evitarlo. Allí estaba, la casa de mi infancia. Y allí estaba, un gran y feo cartel de "Se vende" clavado en el césped delantero. Remate bancario, decía una pancarta roja en la parte superior. Me senté en mi coche, simplemente mirando. Esperaba sentir triunfo. Esperaba sentir ira. Esperaba sentir algo. No sentí nada. No era mi hogar. Era solo una casa. Era un montón de madera y deudas. No sentí triunfo. Solo sentí claridad. Finalmente lo entendí. Cuando construyes tu comodidad sobre el sacrificio de otra persona, no dura.
No es una base. Es un castillo de naipes. Siempre se derrumba. Puse el coche en marcha y me fui. Pasaron 3 meses. Mi viaje a Oaxaca fue un comienzo. Empecé a tener citas. Invertí dinero en mi plan de retiro. Cosas de adultos de verdad. Estaba construyendo mi vida. No había sabido ni una palabra de mi familia. Ni un mensaje, ni un correo electrónico. No sabía dónde vivían. No sabía qué estaban haciendo. Una parte de mí se sentía aliviada. Otra parte se sentía huérfana. Entonces recibí un mensaje. Era de un número que no reconocí. Texto: Sofía. Soy mamá. Estoy usando un teléfono nuevo. Estamos en un departamento pequeño ahora. Estoy cocinando. Tendremos una última cena antes de que Camila se mude. Por favor. Solo una cena. Mi corazón dio un estúpido vuelco. Mamá. Por favor. Mi primer pensamiento fue no. Absolutamente no. ¿Por qué iría? ¿Qué quedaba por decir? Pensé en ignorarlo. Pensé en bloquear el número. Pero el mensaje decía por favor. No decía nos lo debes. No decía tienes que hacerlo. Y decía antes de que Camila se mude. Tenía curiosidad. ¿Fui? No por culpa. Fui porque lo necesitaba. Necesitaba un cierre. Necesitaba verlos una última vez en su nueva vida, para saber que mi nueva vida era real. La dirección estaba en una zona deteriorada de Toluca, un complejo de apartamentos con un letrero de "se renta" parpadeante. Encontré el departamento. Llamé. Mi madre abrió la puerta. Parecía mayor, más delgada. Su cabello tenía raíces grises. No llevaba sus joyas habituales. Pero sonrió. Una sonrisa real, pequeña y cansada. «Viniste», dijo. «Hola, mamá», dije. El apartamento era diminuto. 2 habitaciones. Los muebles eran viejos, desparejados. Olía a espaguetis. Mi padre estaba en una pequeña mesa de cartas, leyendo el periódico. Levantó la vista. No parecía el juez. Solo parecía un hombre viejo. Me saludó con la cabeza. «¿Sofía?» «Papá». Asentí. Camila estaba en un sofá manchado, empacando una caja de cartón. Llevaba un uniforme, un polo azul con el logo de una tienda de electrónicos. Levantó la vista. Su cabello estaba en una simple coleta. Sin maquillaje. «Hola, Sophie», dijo, su voz tranquila. «Hola, Camila», dije. «¿Te mudas?» «Sí», dijo, cerrando la caja con cinta adhesiva. «A Querétaro. Una amiga tiene una habitación libre. Me transfieren a la tienda de allá». «Oh», dije. Mi madre se apresuró. «La cena está lista. No tenemos una mesa de verdad. Podemos comer aquí». Sirvió espaguetis en platos de papel. Nos sentamos, los 3 en el sofá, yo en una silla desvencijada. Estaba en silencio. Nadie gritaba. Nadie fingía. Nadie hacía bromas. Solo comimos. Fue incómodo. Fue triste. Pero fue honesto. Finalmente, dejé mi plato. Tenía que decir lo que había venido a decir. «Me alegro de que estés trabajando, Camila», dije. Levantó la vista, sorprendida. «Es una lata, pero es dinero». «Me alegro de que estés bien, mamá», dije. Ella asintió, con los ojos llorosos. Nos las arreglamos». «No estoy aquí para pelear», dije, mirándolos a todos. «Y no estoy aquí para reconciliarme. Solo estoy aquí para decir, esta es la nueva forma». Todos me miraron. «No los estoy eliminando de mi vida», dije. «No quiero hacer eso. Siguen siendo mi familia». El rostro de mi madre se iluminó.
Pero, dije, levantando la mano, el banco está cerrado. Nunca volveré a ser su red de seguridad. No seré su estable. Solo soy yo. Miré a mi padre. Si te caes, ¿te levantas por tu cuenta? Miré a mi madre. Si hay una emergencia, tienes que encontrar otra manera. Miré a Camila. Eres una adulta. Tienes que serlo ahora. Esperé. Esperé la ira, los gritos, las lágrimas. Nada. Mi padre solo asintió lentamente. Estaba humillado. Lo sabemos, Sofía. Lo sabemos. Mi madre lloraba, pero solo asintió. Camila miró su camiseta azul. Lo sé, Sophie, susurró. Y por primera vez, el silencio no se sintió como una guerra. No se sintió como una victoria. Se sintió como comprensión. Me levanté. Tengo que irme. Mi madre me acompañó a la puerta. No me abrazó. ¿Te ves bien, Sofía?, dijo. ¿Te ves feliz? Lo estoy, dije. Conduciendo a casa esa noche, no me sentí triste. No me sentí enojada. Bajé la ventanilla. El aire frío me dio en la cara. Era limpio y nuevo. Pensé en todos los años que había perdido, todo el dinero, todo el tiempo que había pasado tratando de ganar su amor, tratando de comprarlo. Me di cuenta de que dejarlos ir era la única manera de encontrar algo de paz. Finalmente entendí que el amor no es sacrificio. No del tipo que ellos querían. Es respeto. Y el respeto tenía que empezar conmigo. Tenía que empezar diciendo no.